En este vídeo vamos a ver cómo calcular contrastes de hipótesis paramétricos en R. Nos vamos a definir una variable con el tamaño de la muestra y otra variable con el alfa, que en este caso vamos a tener en cuenta 0,05. Entonces nos vamos a generar tres muestras de una distribución normal. Dos de ellas van a tener la misma media y varianza, 23, y va a haber una con distinta media, que va a ser 23, y la misma varianza. Y luego para las hipótesis de proporciones nos vamos a generar otras dos muestras, siendo una binomial de 1 con 0,3. Entonces, vamos a mostrar el histograma de la muestra. Es una normal con 20 y una desviación típica de 3, como hemos dicho. Entonces, vamos a ir al primer caso en el que la media, nuestra hipótesis nula, es que la media es igual a un valor, conociendo la varianza, y la hipótesis alternativa es que la media es distinta al valor. Entonces, para hacer esto en R no viene una función, pero en el paquete Teaching Demos hay una función que es el z-test, que es la que nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, instalamos la librería si no la tenemos y la cargamos. Entonces, primero, en el caso de que tuviéramos un alfa, pues vamos a ver cuál sería la región de aceptación, que en este caso sería de menos 1,95 a 1,95. Entonces, ejecutamos el contraste de hipótesis para la muestra primera con una desviación de 20, o sea, con una media de 20 y una desviación típica de 3. Y bilateral. Entonces, la media y la desviación típica son las mismas que hemos usado para generar la muestra X. Entonces, si vemos el resultado, pues aquí tenemos el valor de z para esta muestra, que es de 0,18, que está dentro del intervalo de aceptación. Si trabajáramos con el alfa, nos saldría como que no podemos rechazar la hipótesis nula, o sea que las medias son iguales, o sea, la media es igual al valor que hemos dicho de 20. Aquí vemos el n de nuestra muestra, que son 1000, el tamaño de la muestra, desviación estándar, que es 3, que es la que hemos introducido nosotros, ¿no? Y la desviación estándar de nuestra muestra. Vemos que nos sale un valor de p muy alto, de 0,85. Es decir, no podemos rechazar la hipótesis nula y acabamos concluyendo que la media es 20, ya que no lo podemos rechazar. Estas funciones nos suelen informar de la hipótesis alternativa, que sería que la media no es igual a 20, nos da el intervalo de confianza con el alfa que le hayamos dicho y los estimadores de la media, en este caso la media de la muestra, que son los 20,017. Por ejemplo, si tuviéramos la hipótesis nula de que la media es igual a 22, pues lo ejecutamos. En este caso, nuestro z es de menos 20 y vemos que nuestro valor p es menor, es muy pequeño. Siendo tan pequeño, rechazaríamos la hipótesis nula de que son iguales y aceptaríamos la alternativa, que es que la media es distinta de 22, el cual es el caso, ¿no? Entonces, para varianzas, pues lo mismo. Si tuviéramos, o sea, para la hipótesis de la media con una varianza desconocida, que es el caso común, si nos dan en alfa, lo mismo, tendríamos el intervalo, que es el mismo que en el caso anterior, y luego lo mismo, podemos hacer el t-test, que es lo mismo, nos daría el valor de la variable aleatoria para la muestra, que es de 0,18,
si tuviéramos el alfa, sigue estando dentro de nuestro intervalo de aceptación. Nos dice los grados de libertad, 1000 menos 1, y el p-valor, que lo mismo, vuelve a ser muy alto, pues porque la hipótesis coincide con la media con la que se ha generado la muestra. Nos da el intervalo de confianza y la media de nuestra muestra. O sea, con este p-valor, tanto con el p-valor como con el intervalo, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si nuestra hipótesis nula fuera que la media es igual a 22, como en el caso anterior, pues ya en este caso el p-valor se nos vuelve muy pequeño, con lo cual la rechazaríamos y aceptaríamos la alternativa, que es distinta a 22. En estos casos estamos haciendo los contrastes bilaterales. Si el contraste fuera unilateral, por ejemplo, que la media es menor a 22, pues lo ejecutamos. Nuestra hipótesis nula sería que son iguales y el p-valor es muy bajo. Nos rechaza que son iguales, con lo cual aceptaríamos la alternativa, que la media es menor que 22, que lo que sabemos, porque sabemos ya que es 20. Podríamos hacer la prueba bilateral, la contraria, que el mu es mayor que 22 en este caso. Si hacemos esta prueba, por lo mismo, el p-valor es 1, es el máximo, con probabilidad 1, con lo cual no podemos rechazar la nula, que es igual, y por supuesto no vamos a hacer, y al no rechazarla no vamos a aceptar que la media de la muestra sea mayor que 22, pues ya sabemos que es menor. Para calcular la varianza con la media desconocida, pues lo mismo. Si nos dan un alfa, tendríamos el intervalo de aceptación de menos 1088 a 1088 y podríamos ejecutar la función sigma test, que está bien en el teaching demos, en el que, por ejemplo, el p-valor nos da muy alto. Es decir, nuestra hipótesis de que la varianza es igual a 3, pues es cierta, y principalmente porque hemos generado los datos con esa varianza. Para la igualdad de medias con varianzas conocidas, en el paquete BSDA hay una función que se llama ztest, que nos permite meter dos parámetros de dos muestras. Como se llama igual que la que hemos cargado antes, pues no la cargamos en este caso. Pero bueno, queda como referencia por si alguien alguna vez la quiere usar. Para hipótesis de que medias son iguales, con las varianzas desconocidas pero iguales, lo mismo. Si tenemos el alfa, ahí tenemos el intervalo de confianza, o sea, el intervalo de aceptación, y lo mismo, y no es más que hacer un t-test con las dos muestras que queremos. En este caso vamos a comparar la muestra con la que habíamos creado con una distinta distribución. Vamos a decir que las varianzas son iguales y que la hipótesis alternativa es que una media es menor que la otra. Entonces, el p-valor que nos da es muy bajo, con lo cual rechazamos la hipótesis nula de que son iguales y aceptamos que la diferencia es menor que 0. Lo cual, si os acordáis, como x era menor que x3, pues la diferencia va a ser negativa porque x3 es mayor. En el caso de que la varianza no la conozcamos y sean distintas, nuestro intervalo de aceptación es el mismo y el t-test se ejecuta lo mismo, solo que diciendo que las varianzas son distintas. Se hace un t-test de Welch para dos muestras y lo mismo, nos da un p-valor de 0,24. Es decir, mayor que 0,20, con lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que la diferencia es igual a 0. En este caso, como estábamos usando x y x2, que se habían sido generadas igual, pues es lo que podemos esperar.
Para la hipótesis nula de si las varianzas son iguales, este es el intervalo de aceptación de menos 1,13 a 1,13. Como el 1 está incluido, bueno, nada. Y hacemos el test con la función bar_test. Le pasamos las dos muestras, se dice que es bilateral y ya está. Nos da un p-valor bastante alto, con lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, que es el caso, porque han sido generadas así. Entonces, para un contraste de proporciones tenemos la función PROC_test. En nuestro caso, que habíamos generado las muestras de las proporciones, para una estamos diciendo que la proporción es un 30%, que es el valor con el que lo habíamos generado, con lo cual nos da un p-valor de 0,20, con lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula, que es igual al 0,3. Y luego si queremos hacer la prueba para ver si dos proporciones son iguales o distintas, pues lo mismo, con la misma PROC_test lo podemos hacer. En este caso eran iguales y nos da un p-valor de 0,84, el cual pues claramente no podemos rechazar la hipótesis nula, con lo cual concluimos que son iguales.